Bendiciones, hermanos. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Pues hoy, 8 de diciembre, pues la iglesia está de fiesta, ¿no? Hoy celebramos el tercer dogma de la Santísima Virgen María, la Inmaculada Concepción. Pues bien, os quería hablar un poquito sobre este precioso dogma, ¿verdad? La Inmaculada Concepción de María, que fue una gracia de Dios, ¿verdad? Que recibió María para ser preservada de todo pecado desde el mismo instante de su concepción. O sea, ese nacimiento de María, ese también momento de la concepción, pues fue inmaculado. ¿Por qué? Porque ella iba a ser ese arca de la alianza, esa nueva arca de la alianza que nos tenía que dar a nuestro Salvador, a Jesús. Hay un paralelo precioso de María en los Santos Padres, en la teología católica, en el cual, María es el prototipo del arca, ¿verdad? Del arca de la alianza. Porque si vemos como Dios, pues para contener las tablas de la ley, el maná y el bastón de Aarón, ¿verdad? Signos sagrados del Antiguo Testamento y prefigura de Jesús, Dios mismo mandó a construir un arca con materiales los más preciosos, los más valiosos y además materiales vírgenes, materiales singulares para contener esos objetos, ¿verdad? Pues cuánto más santo es Jesús, 3 veces santo, y más santo o más santa es María, la cual tenía que dar al mundo el Salvador. María que con su sí nos trajo esa salvación. El dogma fue declarado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre del año 1854 en su bula Ineffabilis Deus. Vamos a leer esa declaración del Papa que fue la forma en que la Iglesia declaró ese dogma. Dice así: declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano. Está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. ¿Qué es la concepción? Para ir aclarando algunos términos, ¿no? Pues la concepción es el momento en el cual, Dios crea el alma y la infunde en la materia orgánica que procede de los padres. Digámoslo así. La parte orgánica, la parte física, proviene del padre y de la madre. Pero el alma es creada en ese mismo instante por Dios. Y desde ese momento en que Dios insufla ese alma a ese pequeño cigoto, claro, es cuando comienza la vida humana. Y eso se llama concepción. En ese mismo instante, ¿verdad? En ese mismo instante en que el alma, ¿verdad? Se infunde vamos a decirlo así, en el momento de la concepción de María, cuando se unieron en unión carnal, pues en ese mismo instante, Dios preservó a María de todo pecado y el pecado original que heredamos ese pecado original de la desobediencia de nuestros primeros padres.
Muchos dicen, es que el pecado original es como una mancha en el alma. No, el pecado original no es que tengamos un algo en el alma, es que nos falta algo. ¿Qué nos falta? Nos falta la gracia de Dios. Y ahí es donde quiero hacer hincapié en esa gracia, ¿verdad? Vemos un versículo en la Biblia, en la Anunciación, en San Lucas, capítulo 1, versículo 28, y encontramos un saludo muy singular. Nos encontramos a María y por otro lado al ángel Gabriel y saluda a la Virgen de la siguiente manera. Salve, que Jaritomene, el Señor está contigo. O salve, llena de gracia, ¿verdad? Este saludo, de manera inequívoca, es muy, muy especial. Tanto así que la misma Virgen se asombra, se turba, se pregunta qué quería decir el ángel Gabriel con ese saludo. Eso lo podemos ver en el siguiente versículo. San Lucas 1:29. La primera parte de ese saludo, salve, no es un saludo normal. En griego, esa palabra se escribe jaire y significa de manera literal alegría, ¿no? O alégrate. Y como tal aparece escrita en el Nuevo Testamento 4 veces más. 2 en San Mateo, una vez en San Marcos y una más en el Evangelio de San Juan. Todo esto además de la que estamos mencionando en San Lucas 1:28. Pues bien, ese saludo, ese jaire, se utilizan 5 veces en los evangelios, 4 veces en referencia a nuestro Señor Jesús y una a la Virgen María. Y ya más no se utiliza en el Nuevo Testamento. Pero para entender o tratar de comprender el alcance del saludo del ángel a María, pues tenemos que ver cuál es el contexto en el cual pues se da y se dice esa palabra. Por ejemplo, fíjense, en San Mateo 26:49 dice, y enseguida, acercándose a Jesús, le dijo, salve, rabí, y lo besó. En Mateo 27:29 le dice, luego le pusieron en la cabeza una corona que habían entrejido con espinas y en la mano derecha una caña, y doblando ante él la rodilla, se burlaban diciendo, Salve, Rey de los judíos. En San Marcos, capítulo 15, versículo 18, podemos leer, y comenzaron a saludarle, Salve, Rey de los judíos. También en San Juan, capítulo 19, versículo 3, podemos leer, y acercándose a él, le decían, Salve, Rey de los judíos, y le daban bofetadas. Si hemos prestado atención a lo que hemos leído, esos 4 pasajes de los evangelios, podemos notar un patrón, ¿verdad? Y es que existe en esa palabra, en ese salve, existe una acción de sumisión o una muestra de honra antes del saludo. Eso sí, en este caso lo hacen, pero burlándose del Señor, de su realeza. Pero eso no quita que en cierta forma están reconociendo que Jesús es el Rey, o que Él se declaraba Rey, porque recordemos que Jesús era el último descendiente de la dinastía del rey David. Otro punto es que ese salve, ese jaire en griego, pues muestra una sumisión. Al menos en la escritura se muestra de 2 maneras. La primera parte de Judas
quien luego de haberle saludado, Jaire, pues le dio un beso. La segunda manera de sumisión la demuestran los soldados, quienes se burlaban de Jesús, vistiéndole de rey y arrodillándose ante él, le decían Jaire, pero se estaban burlando. En todos los casos, después del uso de Jaire o de salve, prosigue un título que identifica a la persona. Y ahí es donde vamos. Siempre que se identifica a esa persona, se le rinde pleitesía. ¿Qué es pleitesía? Pues es un reconocimiento a la realeza de esa persona o sumisión a esa persona. Judas le da el título a Jesús de rabí, que significa maestro, ¿verdad? En hebreo. Por eso le da un beso en la mejilla. Los soldados le llaman rey de los judíos y por eso lo visten de rey e incluso para burlarse se arrodillan ante él. Todo esto debemos darnos cuenta, hermanos, del alcance de esta palabra, del salve. Tenemos que darnos cuenta para entender el alcance de esa palabra en el contexto del Nuevo Testamento. Salve y luego un título, que el título que le da el ángel a María es Quejaritomene. Muchos detractores de la Inmaculada Concepción pues dicen Quejaritomene es un término incorrecto para llamar a María Inmaculada, o mejor dicho, llena de gracia, ¿verdad? Es una palabra incorrecta. ¿Por qué es incorrecta? Porque sinceramente quejaritomene es un término griego que en principio no tiene traducción al castellano. ¿Qué quiere decir con esto? Porque es inexacta cualquier traducción que podamos hacer. Porque, para que nos entendamos, quejaritomene significa llena de gracia, por supuesto. Pero el contexto real es María es llena de gracia ahora. María fue llena de gracia de antes. Y es llena de gracia por siempre. O sea, ha estado siempre llena de gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es todo lo contrario al pecado. Por eso la Iglesia le da el título de Inmaculada Concepción. ¿Por qué? Porque María no conoció el pecado. Ni lo conoció antes, ni lo conoció ahora, ni lo conoció después. No sé si me hago entender con eso. Por eso, en San Lucas, capítulo 1, versículo 28, dice, y entrando el ángel a donde ella estaba, le saludó, salve, llena de gracia, o plena de gracia, o sea, colmada de gracia. No cabe más gracia en María. El Señor es contigo. La secuencia, de manera lógica, salve, más el título que le da el ángel, que Jaritomene, llena de gracia, es en este versículo evidente en que el ángel la llama por el título, o sea, no la llama María, sino que le cambia el nombre, plena de gracia o llena de gracia. Este título que le da el ángel, al igual que en los otros 4 casos que hemos visto anteriormente con Jesús, pues funge como vocativo, es decir, hace referencia directa a la persona que es saludada y el título funciona como otro nombre de la persona. O sea, María recibe el nombre de llena de gracia. O lo que es lo mismo, salve Jesús o salve María. Son llamados, pues, Jesús salve como rey, como maestro, y María salve como plena de gracia, ¿verdad? Fíjense cómo la escritura, pues, conectan a la madre y el hijo. Jesús, el rey de los judíos. Pero es que la madre del rey en la dinastía davídica, pues la reina era la madre del rey. No era la mujer del rey, sino la madre. Por eso, fíjense cómo la Sagrada Escritura, si nos metemos de lleno en ella, si como dicen los protestantes, ¿no? Tenemos que escudriñar, tenemos que nadar en la Escritura, tenemos que
¿verdad? Hacernos uno con la escritura. Pues si ellos pues leen de esa manera, si ellos leen en esa profundidad la palabra, pues se darán cuenta que la misma Biblia conectan al Hijo y a la Madre, a Jesús y a María, que son inseparables. Tú no puedes separar al Hijo de la Madre, como hacen los protestantes, ¿verdad? No, no. Yo con Jesús todo, con María nada. Eso es totalmente incorrecto. Y fíjense, es muy importante y muy bonito un paralelo que hace San Ireneo de Lyon con Eva y con María. Cristo es llamado por San Pablo el nuevo Adán. Por tanto, la nueva Eva es María. Por una pareja llegó la perdición, entró la muerte al mundo, y por otra pareja, por Jesús y por María, pues vino la salvación, ¿verdad? Fíjense, Eva era aún virgen y tenía esposo. Este es el paralelo que hace San Ireneo de Lyon. María, la nueva Eva, era virgen, pero casada con José. Eva fue seducida para hacer el mal. María recibe la buena noticia de la verdad. Eva, un ángel, en este caso un ángel caído, el demonio, la seduce a María. Un ángel le trae la palabra, le trae la buena noticia de la salvación. Eva desobedece, María obedece. Por parte de Eva, Eva es la causa de muerte para ella y toda la raza humana. María es causa de salvación para ella y la raza humana. Eva ató la libertad del hombre. María libera al hombre de esa atadura. Por Eva, su desobediencia procede de su falta de fe. María, por su obediencia, porque esa obediencia procede de su fe. Eva, al desobedecer, huye de la presencia de Dios. María, al obedecer, atrae a Dios a su seno. Eva, que era una virgen, por una virgen entró la sentencia de muerte al mundo. Por Eva vino la muerte al mundo. Y por causa de la Virgen María, la raza humana es salvada. Fíjense qué paralelo tan bonito, pero totalmente real de lo que enseña San Ireneo, obispo de la Iglesia Católica del siglo segundo. Qué interesante, ¿verdad? Ahora me gustaría, hermanos, pues dar algunos textos patrísticos sobre lo que enseñaban los obispos y los teólogos en los primeros siglos sobre la Inmaculada Concepción. Porque muchos dirán que eso es un invento de la Iglesia, ¿verdad? Incluso yo he llegado a escuchar sacerdotes, tristemente, el criticar la Inmaculada Concepción, como diciendo que eso es un dogma novedoso, un dogma que fue elevado a dogma, ¿verdad? Hace 2 días, y ellos piensan que porque ese dogma sea declarado pues hace un siglo y poco más, pues llegará a ser una novedad dentro de la iglesia e ignoran todo lo que ha enseñado la iglesia por 2000 años, que es algo espectacular. Lo que la iglesia habla de María desde hace 2000 años. Yo creo que esos sacerdotes que piensan de esa manera deberían de reciclarse un poquito y mirar hacia atrás lo que ha enseñado la iglesia por 2000 años por María, ¿verdad? Pues fíjense qué interesante
lo que decía San Justino Mártir en el siglo II. Si por medio de la Virgen Cristo se hizo hombre, es porque el plan divino establece que por el mismo camino en que comenzó la desobediencia de la serpiente, se encontrara también la solución. En realidad, Eva era virgen e incorrupto cuando acogió en su seno la palabra que le dirigió la serpiente y dio a luz la desobediencia y la muerte. Por el contrario, la Virgen María concibió fe y alegría cuando el ángel Gabriel le anunció la buena nueva de que el Espíritu del Señor vendría sobre ella y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra, de manera que el ser santo nacido de ella sería hijo de Dios. Ella respondió: hágase en mí según tu palabra. Por ejemplo, también en el siglo III, San Ireneo pues mantiene esa misma línea, y en su obra Contra los herejes pues dice lo siguiente: el Señor vino y se manifestó en una verdadera condición humana que lo sostenía, siendo a su vez esta su humanidad sostenida por él, y mediante la obediencia en el árbol de la cruz llevó a cabo la expiación de la desobediencia cometida en otro árbol, al mismo tiempo que liquidaba las consecuencias de aquella seducción con la que había sido vilmente engañada la Virgen Eva, ya destinada a un hombre, gracias a la verdad que el ángel evangelizó a la Virgen María, prometida también a un hombre. Pues de la misma manera que Eva, seducida por las palabras del diablo, se apartó de Dios, desobedeciendo su mandato, así María fue evangelizada por las palabras del ángel para llevar a Dios en su seno, gracias a la obediencia, a su palabra. Y si aquella se dejó seducir para desobedecer a Dios, ésta se dejó persuadir a obedecerle, con lo que la Virgen María se convirtió en abogada de la Virgen Eva. San Cipriano de Cartago también escribió lo siguiente: tampoco hizo justicia, que como vaso de elección debía ser abierta a las faltas comunes, exaltada sobre otros. Ella participó de su naturaleza, no de su pecado. Fíjense cómo los primeros padres pues reconocían a María como una virgen inmaculada, sin pecado. Por eso no podemos decir que la Inmaculada Concepción fuera una novedad dentro del cristianismo. Y una de las defensas más fuertes, y una defensa en la cual pues el dogma de la Inmaculada fue desarrollado, fue por el doctor sutil Duns Scoto, el cual yo recomiendo que todos nosotros leamos esas obras de Duns Scoto, en el cual pues defiende con argumentos abrumadores la Inmaculada Concepción de la Virgen María. San Ambrosio, por su parte, en el siglo IV enseñaba lo siguiente: levantadme, no de Sara, sino de María la Virgen, no únicamente incorrupta, sino la Virgen, a quien la gracia ha hecho intacta, libre de cualquier mancha de pecado. San Atanasio nos enseña también lo siguiente: pero él tomó un cuerpo de nuestra especie, y no solo esto, sino de una virgen sin mancha ni óxido, sin saber que un hombre, un cuerpo limpio y puro, y muy en verdad sin concurso de hombre. En el siglo V, fíjense cómo a través de los siglos, los grandes teólogos, los grandes obispos de la Iglesia han defendido y creían de manera inequívoca que María era inmaculada.
San Fulgencio de Ruspe, que fue discípulo de San Agustín, expresaba lo siguiente: cuando el ángel le dice a María, Dios te salve, le patentiza que su salutación es celestial, y cuando le añade, llena de gracia, le manifiesta que íntegramente fue excluida de la ira de la primera sentencia. O sea, está excluida de la ira de la primera sentencia. O sea, libre de pecado original, en el cual todos, cuando nacemos, pues nacemos con esa falta de la gracia. Recuperamos esa gracia, recuperamos esa vida a través del bautismo. San Proclo es otro gran santo del siglo V que nos deja una belleza de enseñanza. Precioso. Fíjense lo que dijo. Él salió de ella sin ningún defecto y le hizo para sí mismo sin ninguna mancha. Fíjense, es que es abrumador lo que creían los primeros cristianos, ¿verdad? Porque, ¿cuál era la creencia? La creencia es que la madre, pues, era la que daba a luz al hijo, pero al mismo tiempo lo engendraba en pecado. Eso lo podemos ver en el Salmo 51, versículo 7, donde el rey David, pues, dice: en pecado me concibió mi madre. Muchos protestantes, o la gran mayoría, pues caen en la herejía de Pelagio. ¿Cuál fue la herejía de Pelagio? La herejía de Pelagio, pues, fue, pues, negar el pecado original. Y todos nacemos con esa falta, no con esa mancha, con esa falta, ¿verdad?, de la gracia. Fíjense, por ejemplo, en el primer capítulo de San Marcos, esa enseñanza teológica preciosa, el bautismo de Jesús, que en el momento de que el Señor, pues, es bautizado por San Juan Bautista, pues es Dios, cuando se abre el cielo, aparece Dios Padre, o la voz de Dios Padre, la paloma, que era figura del Espíritu Santo, y el Padre que dijo: ahí tenéis a mi Hijo amado. O sea, mediante el bautismo recuperamos la vida en el Espíritu y Dios, pues, nos recibe como hijos, ¿verdad? María, que desde un comienzo, pues ya estaba prefigurada, ¿verdad?, en la mente de Dios, para que ella fuera la madre de nuestro Redentor. Jesús, eh, igual que Dios en el Antiguo Testamento, eligió los materiales, las medidas, la forma de ese arca de la alianza, que al final iba a contener esas tablas de la ley, el cayado o el bastón de Aarón, signo del sacerdocio, y un trozo de maná. Pues esas tres figuras eran figuras de Jesús. Jesús, las tablas de la ley. Jesús era la palabra de Dios, es el verbo de Dios. El maná, ese trozo de maná. Jesús es el maná, o es el pan bajado del cielo, el pan vivo bajado del cielo. Y esa vara de Aarón, signo del sacerdocio, pues Cristo es también sacerdote, sumo sacerdote para siempre. Pues si Dios mismo fue el que dio las instrucciones para que se construyera ese arca, con unos materiales preciosos y materiales totalmente vírgenes, como un cajón va a ser más santo que María. Dios se dio el gusto, fíjense lo que voy a decir, se dio el gusto de darse la mejor madre que él podía tener.
Dios no podría haber nacido en otra mujer, sino solamente en María. María prefigurada desde el comienzo, desde el Génesis, capítulo 3, versículo 15. Dios se construyó, válgame ese ejemplo, se construyó a María para él. Lo mejor de lo mejor, dijo el Señor, pues eso es para mí. Me voy a hacer una madre a mi medida. ¿Os dais cuenta por qué entonces en la iglesia le damos la importancia y le damos el lugar que María se merece? Donde otros rechazan a María, nosotros, todo lo contrario, amamos a María porque Dios la amó primero y la hizo sin mancha. ¿Por qué? Porque Dios no puede tener relación con el pecado. María, inmaculada desde el primer instante de su concepción. Por eso, en la iglesia le damos la importancia que debe de tener María. No es porque querramos inflar la figura de María, ¿verdad? No es que los católicos pues queramos endiosar a María. Voy a terminar con una frase que dijo Dan Scott. Potuit dequit ergo fecit. Pudo, convino y luego lo hizo. ¿Por qué? Si convenía hacerlo, decía el doctor Sutil, si convenía hacerlo, Dios debía hacerlo. Porque el dejar de hacer algo es pecado. Así dice la carta de Santiago. Si Dios podía ser una mujer perfecta para él, y si Dios hubiera decidido no hacerlo, pues no sería Dios. O sería una omisión por parte de Dios. Si Dios podía hacer una mujer inmaculada por la cual él iba a nacer, él podía, él debía y luego lo hizo. Si convenía hacerlo, Dios lo hizo. Esas son esas palabras famosísimas de los argumentos del beato franciscano Juan Dans Scoto, ¿verdad? Dios podía hacer a su madre inmaculada, convenía que lo hiciera por su misma honra, o sea, en atención a Jesús, pues lo hizo. No le demos más vueltas. María Inmaculada, ruega por todos nosotros. Amén.